Todos los estudiantes, vamos a dar inicio a la última temática de lo que es la prevención integral. En esta ocasión, como en todos los casos, vamos a compartir unas diapositivas que lo va a ir ilustrando respecto de esta temática. Ya habíamos hablado en esta segunda sesión, habíamos empezado con el modelo punitivo, el modelo situacional, el modelo social y el modelo comunitario dentro de estas modalidades, de estos enfoques nuevos que han surgido a partir de este ciclo. Y que bueno, es que en esta ocasión hay una obra muy buena que está financiada para el Banco Interamericano de Desarrollo, que quería compartirles y quería, a modo de facilitarles la lectura, darles esta temática que está, digamos, inserta entre el extremo que podría ser el modelo positivo y situacional y el modelo comunitario, está inserta en medio, digamos, de estas modalidades o de estos puntos de vista de implementación de la prevención delictual, ¿no? La temática de hoy, en este tema, vamos a tratar sobre lo que se llama la cultura ciudadana y las políticas de seguridad, ¿sí? Les decía yo que se trata de una obra que es llamada Las Antípodas de la Violencia. Eh, Les sugiero que lo lean, es muy bueno el documento este, no tiene desperdicio, más allá de que tiene datos ya por allí desactualizados, porque habla de experiencias vividas en el siglo anterior, en la última década del siglo anterior, pero los conceptos que desarrolla y principalmente las ideas de prevención a través de este enfoque de cultura ciudadana es muy bueno y obviamente es aplicable a nuestro medio, es por eso que justamente lo vamos a desarrollar en esta oportunidad, ¿no? Eh, Le decía que justamente este enfoque de cultura ciudadana, ¿qué vínculo tiene con las políticas de seguridad? ¿Sí? Y bueno, a modo de introducción le vamos a referir que, bueno, justamente la pregunta, ¿no? Frente a los conflictos, a las problemáticas de seguridad que dijimos nosotros, no solo nos debemos enfocar en lo que es el delito, sino también todos los otros tipos de situaciones que generan situaciones de violencia, situaciones de miedo, de inseguridad en los ciudadanos. Se pregunta, ¿no? ¿Qué papel juegan las políticas de seguridad ciudadana? Bueno, a través de este enfoque de cultura ciudadana, eh, vamos a ver justamente cuáles son estos tipos de enfoques, cuáles son las herramientas, cuáles son los propósitos que persigue y cuáles son los alcances, obviamente, de esta modalidad en esta intervención que, como le digo, si bien esta obra tiene muchas referencias de Colombia, de ciudades como Bogotá, como Medellín, que son ciudades dentro de lo que es Latinoamérica, una de las más violentas, digamos, en este contexto latinoamericano. eh, Todos los conceptos que se desarrollan allí y todas las ideas que en esos lugares han sido implementadas, en muchos de los casos se ha evidenciado, se ha mostrado que ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, entonces vamos a trabajar sobre eso, vamos a abordar lo que son los conceptos de cultura, los conceptos de moral, los conceptos de seguridad y bueno, y también lo que es la convivencia, a través de la convivencia social, cómo se puede modificar la convivencia social para tratar de solucionar todos estos problemas, estas problemáticas de seguridad y transformarlas en situaciones de convivencia segura, ¿no? Que bueno, el título, cuando yo accedí a esta obra, decía las antípodas de la violencia, me preguntaba qué significaba antípoda de la violencia, ¿no? Y bueno, antípoda, digamos, es el otro extremo de la violencia. Eso significa antípoda de la violencia, nos estamos refiriendo al otro extremo de la violencia. ¿Cuál es el otro extremo de la violencia? La seguridad, ¿sí? Entonces, en un extremo tenemos la violencia y la antípoda de la violencia viene a ser la propia seguridad. Entonces, de allí
en este enfoque de cultura ciudadana es donde vamos a ver justamente cuáles son esas herramientas, cuál es el alcance y cómo, digamos, se puede abordar desde este modelo de cultura ciudadana, cómo abordar esa convivencia social para transformar todas esas situaciones que generan, que están del lado, digamos, de la violencia, para transformarlas en situaciones de seguridad, ¿no? De eso se trata la obra, por eso le decía, tiene todos los conceptos que están allí, son muy buenos eh, para tenerlos en cuenta, y la modalidad es una modalidad más que, como yo le decía al principio, está entre lo que es el modelo punitivo social y lo que es la prevención comunitaria, ¿no? Está inserta en el medio. En la diferencia de intervención por allí, cuando hablamos más del modelo situacional, inclusive el modelo punitario, siempre toma lo externo, siempre toma lo externo de la persona. En lo situacional, acuérdense, tomamos las dimensiones sociales, las dimensiones materiales, es decir, el contexto que genera situaciones propicias para el delito. En el modelo social también se trabaja sobre las estructuras deficientes que generan, por un lado, lo que es la exclusión social, la falta de oportunidades para las personas que puedan acceder a tener un trabajo digno, una educación y todo eso que conlleve a una buena convivencia y, en definitiva, a unos niveles de seguridad que sean adecuados y aceptados justamente por un grupo social. En este caso, este, esta, mm, este enfoque de cultura ciudadana no toma lo externo como estamos mostrando nosotros, el contexto, el ambiente, sino toma lo interno de la persona, ¿sí? Por eso es que justamente entre los elementos que se va a trabajar va a ser la moral, la cultura y obviamente la ley como mecanismos reguladores de la persona y de los grupos sociales, ¿sí? Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. A grandes rasgos le digo justamente que de eso se trata esta obra. Y bueno, en mayores detalles les sugiero lean una, dos, las veces que sea necesario esta obra, que es muy buena y que seguramente de allí le van a surgir muchas ideas para poder implementar también algunos enfoques de prevención en nuestro medio, ¿no? Básicamente lo que busca esta cultura ciudadana es maximizar los resultados de las políticas convencionales que ya están presentes. Como ya le decía, ninguna es excluyente de otra, sino todas son complementarias. Y esta viene a ser una más que, como le decía acá, ¿no? Maximiza esas políticas que están ya dispuestas, y también le da estabilidad en el tiempo, sí, le da sustentabilidad. ¿En qué sentido le da sustentabilidad? Si nosotros, esta cultura ciudadana lo que busca es justamente, dentro de su propósito de la cohesión social, mejores niveles de vida, eso todo, como digo, a través de modificar la cultura, la moral, el apego a la ley, todo eso. Entonces eso hace que justamente las situaciones de seguridad eh, ganadas o determinadas en un determinado territorio, con estos logros, con estos propósitos que persigue justamente la cultura ciudadana, hacen que las situaciones de seguridad perduren mucho más en el tiempo, ¿no? Así que bueno, ¿cómo lo hace? Busca justamente, como dice acá, analizar una serie de creencias, de hábitos y de factores que eh, de alguna manera generan, por un lado pueden generar condiciones de violencia, o por otro lado, modificándolas, que es lo que uno persigue justamente a través de la prevención, generar hábitos de buena convivencia, ¿no? Bueno, allí tienen las referencias en el pie de esta diapositiva, los autores de esta obra, Antana Mockus, Henry Murren y María Villa. Antana Mockus fue alcalde, o viene hacia acá, intendente de Bogotá. Bogotá era una de las ciudades más violentas de Latinoamérica y de Colombia. Tuvo el cargo en el año 95 al 97, y después en el 2000 2001 al 2004. En sus periodos es reconocido entre sus trabajos justamente cómo bajó el índice de homicidios en esa ciudad, aparte de haber implementado un montón de programas justamente adoptando esta modalidad, este enfoque de cultura ciudadana, ¿no? Por eso le decía, lean ese libro, esa obra que es muy buena, y allí están las experiencias que no las vamos
a contar que son varias, muchas, inclusive están con los resultados algunos obtenidos, que son muy buenas, y que obviamente él, que es matemático, político y además filósofo, no solo digamos, las escribió, sino también las implementó y con resultados que están así mostrados en esa obra, ¿no? Así que bueno, para, para comenzar a desarrollar el tema, justamente vamos a referirnos, ¿no? De que eh, en esta obra siempre se hace hincapié y se hace una crítica por allí a los estudios de seguridad. Estos estudios de seguridad se dice que en muchos de los casos están realizados en forma incompleta, que muchas veces por cuestiones de tiempo, cuestiones de urgencia, cuando surge alguna problemática de seguridad, por allí no llega a determinarse de manera concreta la dimensión y la cantidad de problemáticas que existen en un determinado territorio, ¿no? Y que, bueno, obviamente se comienza a trabajar y se generan grandes listas de problemas que buscan atenderse todo en forma simultánea y tratar de lograr resultados en corto plazo. Eso obviamente va en contra de lo que es un buen diseño y obviamente lo que es un buen diagnóstico, quiero decir, en lo que es un buen diseño de las políticas de prevención en materia de seguridad, ¿no? Entonces, este autor, en esta obra, lo que se hace hincapié y se comienza diciendo que justamente que eh, las modalidades con las que se viene trabajando están divididas en dos posturas, ¿no? Una es la de mano dura, con el modelo punitivo, aplicando el código penal, el situacional y todo lo demás, y después por el otro lado, en el otro extremo, está el asistencialismo. Eh, Nosotros esto ya lo vimos en clases anteriores, lo desarrollamos, no vamos a referenciarlo muy mucho, simplemente decir, bueno, que siempre, nosotros en la clase anterior creo que hablamos o en una de ellas hablamos justamente del modelo económico, decimos, ¿no? El modelo económico era aquel que decía, bueno, mientras mayor bienestar, mayor progreso económico hay, un mayor ingreso per cápita, se entendía de que justamente el delito iba a disminuir, cuando no es así, ¿no? Cuando más bien en las teorías que vimos nosotros decíamos que a mayor cantidad de desarrollo también se incrementa el delito. O sea que no hay una relación directa entre el delito y el bienestar de las personas, eso ya lo vimos en la clase anterior. Bueno, acá habla lo mismo, ¿sí? Acá habla de que justamente tenemos estos dos extremos. La derecha, que es la mano dura, la parte coercitiva del Estado a través del monopolio de la fuerza pública que aplica justamente la ley que está dispuesta para hacerla cumplir y, bueno, y habla de mano dura. Y por otro lado está el asistencialismo que dice no, más en una cuestión paternalista que habla de que no, que, que para que las personas no delincan hay que cubrir las necesidades básicas que tienen las personas, que el estado de necesidad los lleva a cometer delitos, y habla de que a mayor bienestar supuestamente tendrían que reducir los delitos, ¿no? Pero ya hemos visto con las teorías de los autores que vimos en las clases anteriores que esto no hay una relación directa, esto no es tan así, ¿no? Entonces, sobre eso es justamente allí es donde aparece el enfoque de cultura ciudadana, ¿sí? Es allí donde aparece justamente este enfoque que lo que busca es mediar y ser una alternativa, una propuesta más en materia de prevención. En estas dos posturas que hablan estos autores, por un lado está el Estado, que tiene la responsabilidad de concebir y ejecutar esas políticas de prevención en materia de seguridad pública, y por otro lado está el ciudadano, que renuncia a esa obligación también que tiene de ser partícipe y de ayudar justamente a construir la seguridad de la cual va a ser el propio beneficiario, ¿no? Entonces, en esa postura facilista para el gobierno, es decir, yo armo y dispongo la materia de la política de seguridad y el ciudadano que deja de lado ese deber cívico también de participar, de colaborar, de ayudar en eso, se da lo que se llama la no corresponsabilidad, es decir, una falta de intervención del ciudadano en materia de lo que es la seguridad pública, ¿no? Y bueno,
es allí en donde justamente es donde interviene, donde hace hincapié este autor Mockus de tratar de adoptar esta modalidad de cultura ciudadana justamente para resolver los problemas de inseguridad, ¿no? Él habla de que justamente la cultura ciudadana puede estar inserta dentro de las políticas de seguridad, ¿sí? Como una herramienta cultural que tiene esa intención y la utilidad a través de la educación de la ciudadanía, pero con resultados que no van a ser inmediatos, sino resultados que se van a lograr en el mediano y largo plazo. Vimos nosotros ya en clases anteriores, en otros modelos, que justamente muchos de estos modelos no son abordados, no son implementados, desarrollados políticamente, porque obviamente muchos de los políticos en las urgencias que tienen y en los periodos cortos que algunas veces tienen también, apelan por allí a otros modelos que tienen resultados más visibles y en el corto plazo, ¿no? Eh, a través de este enfoque también se establece que es de gran utilidad para llegar más fácilmente a los objetivos de la política de seguridad, ¿sí? Porque como decíamos nosotros, si nosotros logramos a través de la cultura ciudadana un capital social con una cohesión social bastante fuerte, elevada, donde haya mucho compromiso, donde haya mucha confianza, obviamente que la convivencia va a ser buena, va a ser pacífica y eso obviamente va a contribuir a que se logren lo más rápido los objetivos de seguridad que uno persigue, ¿no? ¿Cómo lo hace? Dice, valiéndose de algunos elementos. Estos elementos, como le decía yo, son la confianza, la, eh, eh, el apego a la ley, todas esas cuestiones que a través de eso busca avanzar justamente a través de lograr otros valores, de lograr ideas que son relevantes para la civilidad, para el grupo social sobre el cual se va a trabajar, ¿no? Y eso obviamente que hace mejora la calidad de vida de todas las personas de ese grupo social y lo que hace justamente lo que decíamos, ¿no? Restablece el tejido social. Cuando hay un tejido social que es fuerte, que está bien cohesionado, obviamente que la convivencia es mucho mejor, la convivencia es más pacífica y eso redunda obviamente en un estado de seguridad y en una sensación de seguridad propia de las personas que están dentro de ese grupo social, ¿no? Entonces, a través de esta cultura ciudadana también se busca, eso es lo que decíamos nosotros, la falta de esa corresponsabilidad por parte del Estado, es decir, que el ciudadano tenga una participación activa, que ayude y participe de lo que es el restablecimiento del estado de seguridad, que es lo que busca esta modalidad también, junto con las otras, ¿no? Las otras, decíamos nosotros, y siempre vamos a repetir, no son excluyentes, sino más bien son complementarias, y esta es una opción más que, como por un lado, trabajar en el bienestar de las personas, también coayuda a lo que es lograr los objetivos que persiguen los otros modelos de intervención en materia de prevención de la seguridad, ¿no? Bueno, antes de comenzar a desarrollar por allí la idea, digamos, el enfoque que tiene esta, esta modalidad, este modelo de intervención, vamos a hacer referencia a algunos conceptos que vamos a ver importantes para que a posterior se pueda entender más claro cómo es, digamos, este enfoque que se persigue, ¿no? Como modelo también de prevención. Eh, Aquí en esta obra se hace referencia a lo que es la cultura que es uno de los conceptos claves. Por allí empieza dando una definición que deriva del latín colere, que en principio se lo utilizaba esta terminología se lo utilizaba para referirnos al cultivo de la tierra. Después ya con el avance de los siglos se hacía referencia a la cultura mini, que era justamente cultivar el espíritu. Y a través de cultivar el espíritu se derivaba justamente en cultivar al hombre a través de la educación, ¿sí? Se lograba justamente cultivar el espíritu de las personas eh, a través de este proceso de educación que lo que hacía era compartir la conciencia social. Esto permitía que la actividad de una persona se pueda encajar, digamos, dentro de lo que es la conciencia social, y eso permitía, como decíamos nosotros, la reconstrucción de lo que era el tejido social, ¿no? Eh, Después por allí está el otro concepto de lo que es la cultura y moral. La moral es justamente eso, es aprender a gobernarse a sí mismo, ¿no?
Y lo otro es la cultura y la ley, eh, esto como un mecanismo, ¿no? A través del cual nosotros las personas nos ponemos de acuerdo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que nos conviene, lo que no nos conviene, y a través de esos acuerdos son los que a posteriori justamente surgen las leyes que son las que nosotros las transcribimos en leyes, y bueno, y esas leyes las hacemos respetar, las hacemos cumplir justamente para esta convivencia social, ¿no? Este modelo de convivencia ciudadana hace referencia de que, bueno, de que todas las personas y todos los grupos sociales tienen un comportamiento que puede ser regulado, que puede ser controlado, ¿no? Ese comportamiento dice que se puede regular, se puede interpretar, se puede justificar. Doy un ejemplo. Una persona, a ver, una persona llegó tarde al trabajo. Eh, Uno puede justificar ese comportamiento porque, bueno, porque hubo un paro de colectivos, porque se modificaron, o porque hubo una manifestación en el centro de la ciudad, se modificaron las paradas de estos colectivos, entonces esa demora que a lo mejor no estaba prevista hizo que esta persona llegara tarde, que el comportamiento de esta persona no fuera el adecuado, es decir, que llegara al horario que debía hacerlo, entonces justificamos ese comportamiento. Interpretamos que es una acción que la realizó de manera, que la trató de realizar de manera correcta, así que trató de llegar temprano al trabajo, pero bueno, atendiendo a esas circunstancias que no estaban previstas, es que no lo pudo hacer. Y obviamente que esos comportamientos se pueden regular, es decir, a ver, eh, hizo bien en llegar tarde, hizo mal esta persona, entonces ese comportamiento, si es repetitivo, se puede regular de alguna manera con estos mecanismos que decíamos nosotros, ¿no? Los mecanismos de regulación que hay es justamente la cultura, la moral y la ley, ¿sí? Eso para irles adelantando un poco. Del otro lado está la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, básicamente, que decíamos nosotros, hablamos de problemática de seguridad, ¿sí? No solo nos referimos a la ley, ya sabemos, hay un concepto que habla de los incivilities, hace referencia a aquellos comportamientos o conductas que formalmente no son delitos, pero sí generan ciertas situaciones de dificultades, de perjuicios a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es la seguridad ciudadana, cuando nosotros tenemos un desfasaje dentro de lo que es la moral, la cultura y la legalidad, es allí donde se producen eh, las problemáticas de seguridad. Entonces acá hacemos referencia a que en relación a la seguridad, en esta cultura ciudadana, en esta convivencia ciudadana, vamos a tener problemas de seguridad cuando estas tres partes no estén alineadas y estén en consonancia, ¿no? Eh, Cuando hablamos de cultura, hablamos de un conjunto de normas sociales, de comportamientos que son aceptados por todas las personas, por un grupo social, y que es un conjunto de actitudes, de creencias, de hábitos que han sido formados a través del tiempo, a través de siglos, de décadas, y que son tomadas como válidas por un determinado grupo social, ¿no? La legalidad, obviamente, esa por allí la conocemos más, son el conjunto de normativas legales que nos rigen el comportamiento, que determinan, por ejemplo, en el caso nuestro, a través del Código Penal, nos determina cuáles son aquellas conductas que están tipificadas como delitos y que obviamente en todos los casos está la prohibición de ese tipo de conducta. Y la moralidad son el conjunto de normas, de valores, de creencias que también son aceptadas en una sociedad y que sirven justamente de modelo para la conducta de la persona y que hacen que esa persona pueda determinar en su interior qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? La pregunta es, ¿qué se puede hacer frente a la violencia, frente al conflicto, los conflictos por allí que surgen entre las personas en un determinado grupo social? Eh, ¿Qué papel es el que desempeña justamente este modelo de cultura ciudadana? Y, bueno, en ese aspecto, yendo a lo que es el alcance justamente de este enfoque, lo que busca la cultura ciudadana es, como decíamos, ¿no? Es como algo complementario también a los otros modelos prevencionales de seguridad.
lo que le proporciona es más estabilidad en el tiempo. Dijimos nosotros, si logramos una buena convivencia, la convivencia y la cohesión es un estado social. La inseguridad también es un estado social. Entonces, uno ayuda al otro, ¿no? Es decir, si cuando tenemos una buena cohesión social, tenemos una buena civilidad, tenemos un buen capital social, eso obviamente hace que, logrando los objetivos de seguridad, estos se permanezcan más estables en el tiempo, ¿no? Obviamente que eso hace que maximice los resultados propios alcanzados dentro de los objetivos de seguridad. Dice que agregue y genera corresponsabilidad de las personas. Es decir, si nosotros tenemos esa buena convivencia, obviamente ese capital social va a participar, porque ese capital se logra, como decimos nosotros, a través de la confianza, a través de una serie de medidas que las vamos a ver más adelante y que hacen que justamente que las personas participen dentro de esa civilidad en lo que es junto con las instituciones, en lograr, en alcanzar, en construir lo que es la propia seguridad, es decir, de la cual van a ser beneficiarios. Entonces, eso mejora lo que es la participación y mejora lo que es también lo que son los mecanismos de solución y de resolución de conflictos que puedan generarse en un determinado grupo social, ¿no? Y se analiza como una serie de factores que pueden generar condiciones de posibilidad para la violencia o bien para la convivencia, ¿sí? Lo que hace es justamente eso. A través de este modelo, de este enfoque, se analizan, se ven una serie de factores que pueden incidir en el estado en el que se encuentran, pueden incidir en una generación de violencia y justamente trabajando en la prevención se pueden lograr justamente los objetivos de seguridad de una buena convivencia entre ese grupo de ciudadanos, ¿no? Y bueno, dice que permite avanzar y lograr más fácilmente los objetivos de seguridad. Obviamente lo que dijimos arriba, si tenemos un buen grupo social, una buena cohesión, eso va a redundar en un mejor nivel de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son estos mecanismos? Lo estábamos diciendo, lo estamos adelantando un poco, los mecanismos por los cuales una persona puede ser regulada o un grupo de personas puede ser regulada. Tenemos tres. Uno es la ley, ¿sí? La regulación es clara y existe un determinado procedimiento que ya está definido, ¿sí? Tenemos, por un lado, el Código Penal que nos dice cuáles son los delitos, por otro lado, tenemos un código de procedimiento que nos dice cómo se debe actuar en estos casos, ¿no? Entonces, ese mecanismo de regulación hace que justamente, como decimos, a través de la ley, las personas eviten delinquir o eviten cometer situaciones que están tipificadas como delito y que obviamente por temor a la sanción hacen de que las personas, hay una disuasión para que las personas no cometan este tipo de conductas. La otra es la moral. Entonces, la primera regulación, decimos, es a través de la ley. La segunda es a través de la moral. Dijimos, la moral es lo que nosotros, dentro de nuestro, es lo que entendemos que es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Entonces, nosotros a través de la moral también aprendemos, internalizamos cuáles son esos valores sobre los cuales nosotros vamos a guiar nuestra conducta, ¿sí? Decimos valores, por ejemplo, si yo tengo una marcada inclinación hacia la violencia, porque entiendo que la violencia es la única forma de corregir, entiendo que eso está bien, entonces obviamente voy a ser una persona violenta y obviamente voy a cometer una serie de problemáticas sociales que en muchos de los casos va a estar vinculada con el delito. Ahora, si yo entiendo que el uso de la violencia no es bueno, está mal, no hace bien ni para mí ni para otras personas, obviamente que me va a servir como un mecanismo de regulación, es decir, no voy a cometer ese tipo de acciones violentas porque está reñida, por un lado, con la ley, pero entiendo y dentro de mis convicciones es que eso no lo debo hacer, ¿sí? Entonces es un freno interno que uno tiene para hacer o no hacer dentro de lo que es una conducta, ¿no? Y lo otro es la cultura. La cultura, decíamos que es son aquellos hábitos, creencias y costumbres que uno adopta a través del tiempo y que no lo hace en forma individual, sino lo hace a través, en forma grupal, ¿no? También hay creencias que son compartidas y valores que son compartidos. Entonces, también si yo cometo una conducta que es contraria, digamos, a esta cultura, voy a recibir una desaprobación. Y al contrario, si hago algo correcto, que está, digamos, adecuado, está normado justamente por esta cultura, seguramente voy a recibir un reconocimiento, ¿no? Entonces, estos tres mecanismos de control que hay sobre las personas, sobre los grupos sociales, es justamente, podríamos decir, son los fundamentos sobre los cuales hace hincapié lo que es la cultura ciudadana, ¿no?
¿Qué pasa cuando estos tres mecanismos no están alineados? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, voy a volver un poquito, voy a poner un ejemplo para que vamos entendiendo estas cuestiones. Si yo digo, a ver, no voy a robar, la conducta de apropiarse de lo ajeno está contraria a la ley. Moralmente, si tengo entendido que eso está mal, obviamente dentro de mi interior yo mismo me voy a sentir mal, ¿sí? Voy a tener el sentimiento de culpa. Y dentro de lo que es mi grupo social, por la cultura de ese grupo social, obviamente voy a recibir un rechazo. Estoy viendo la hora que y 40. Bueno, vamos a tratar de avanzar más rápido. Entonces, yo, la persona se va regulando a través de esa manera, ¿sí? Ahora, como yo le decía, cuando voy a otro ejemplo positivo, yo encuentro una billetera en la calle. La billetera en la calle, si yo me la quedo, porque yo vi que se le cayó a un anciano que salió del cajero automático, que cobró su sueldo, su jubilación, si yo me la quedo, obviamente estoy infringiendo un delito, voy contrario a la ley. En mi interior me dice que, que eso no debo hacer, pero mi estado de necesidad me justifica, me dice, no, pero yo no tengo para darle de comer a mi hijo y lo hago igual, ¿sí? Entonces estoy cometiendo ese delito como conducta y yo mismo me estoy reprimiendo con el sentimiento de culpa, pero lo justifico de esa manera. Voy a mi grupo social, comento que lo que pasó y capaz que en vez de recibir la reprobación, capaz que recibo la tolerancia, decir, sí, qué bueno, qué vivo que soy, está bueno. Y entonces esas cuestiones son las que justamente cuando no están los tres mecanismos regulados en forma correcta es cuando se nos genera estas situaciones de inseguridad, de problemáticas de seguridad, ¿no? Pues nosotros, y el autor lo llama desarmonías, ¿sí? Desarmonías cuando hay un divorcio entre la ley, entre la cultura y lo que es la moral, ¿sí? Puede haber una aprobación moral y cultural de estas acciones ilegales, como yo le decía en el ejemplo, qué bueno que te encontró esa plata cuando es un delito. Moralmente, si no, yo necesito esa plata, aparte, qué sé yo, bueno, que se joda el anciano, el viejo, porque no cuida sus cosas. Entonces, todas esas situaciones nos generan situaciones de inseguridad. La indiferencia entre las acciones ilegales también no suele decir que yo los hago, sino el ver que otras las hacen y nos interesarnos por esas cuestiones, ¿sí? La desaprobación cultural y moral hacia el cumplimiento de las normas y obligaciones legales, ¿sí? Eh, no es un delito, pero por ejemplo, yo no pago mis impuestos. Si no pago mis impuestos, obviamente no se pueden hacer obras públicas, un montón de situaciones que justamente hacen al mantenimiento de una ciudad, de un determinado lugar urbano. Entonces, yo no las hago. ¿Por qué? Bueno, si las pago o no las pago, me da lo mismo. Y no las pago porque no tengo plata y porque necesito para comer. Entonces, todas esas cuestiones generan situaciones de inseguridad, ¿no? Otra es aceptar las reglas del grupo por temor. También puede pasar eso. Decir, no, si yo sé que hay que devolverle no hay que robar en el bar, pero lo hago por necesidad. Bueno, pero si yo les digo algo o me salgo del grupo, me van a escrachar, me van a agredir, me van a amenazar, que eso entonces voy a sufrir represalias. Todas esas cuestiones están vinculadas con estas cuestiones de inseguridad, ¿no? Por el otro lado está lograr justamente la armonía de estos tres modelos regulatorios, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se busca? Es como decíamos, ¿no? Eh, que la ley, la moral y la cultura estén alineadas. En el ejemplo que habíamos dado primeramente, ¿sí? Esto se hace a través de generar hábitos del ciudadano del otro, es decir, tener la confianza en uno y en el grupo social, ¿no? Otra forma es justamente aceptar el cumplimiento de la ley, no solo por el poder coercitivo, sino no solo por el miedo a que podamos ser víctimas de un delito, a que seamos detenidos, digamos, por la ocurrencia de un delito, sino porque eso nos dice nuestras propias convicciones, es decir, nuestros propios principios y la necesidad de cumplir con los demás, y no solo por mí, sino también por el resto de la ciudadanía,
es que lo debo hacer de esa manera, ¿no? Eh, esa desarmonía que vemos allí nosotros, a través de este enfoque de cultura ciudadana, se busca lo contrario, es armonizar estas cuestiones, estos tres mecanismos de regulación, para que eso contribuya a los objetivos de seguridad pública, que es lo que buscamos nosotros como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿no? Estos mecanismos de control, decíamos nosotros, allí tenemos la moral, es un mecanismo que va a regular la conducta individual de la persona. Sí, esa persona va a lograr lo que es la autorregulación o la regulación moral, como se llama, ¿no? La cultura que hace, regula no ya en forma individual, sino grupal, ¿sí? Entre los individuos. Hay una regulación cultural en grupo que está regulando y está ejerciendo una presión colectiva dentro de ese grupo, entre definir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo debe ser la conducta de los individuos dentro de esa colectividad. Y la otra, bueno, ya la vimos, y es la quizá que más conocemos nosotros, que es la ley, que regula al individuo en particular, ¿sí? Y bueno, y es una regulación legal donde interviene la policía, la fiscalía, la justicia, y bueno, por último, el sistema también penitenciario, ¿no? Eh, este enfoque surge del hecho de que dice que el hombre es influenciable, ¿sí? El hombre puede ser influenciado y regulado justamente en estos tres tipos de mecanismos. El hombre es una persona multimotivada y multiregulada. Multimotivada porque se motiva por una serie de situaciones, ¿sí? Y multiregulado, como decíamos, vemos acá tres tipos de regulaciones, que es las que estamos desarrollando, ¿no? Y una de las formas de regular justamente, de modificar justamente estos mecanismos de regulación, es la educación, ¿sí? La educación, recordamos nosotros que existen mecanismos de control formal y mecanismos de control informales. Dentro de los formales tenemos justamente nosotros la justicia, la policía, una serie de la ley, y los mecanismos informales tenemos el primero y esencial es la familia, el segundo es la escuela digo, por englobar a todo lo que es la educación, el tercero son por allí los familiares, el entorno familiar, y cuarto son los allegados, los amigos y conocidos de las personas. Esos son los mecanismos informales, pero bueno, a través de la educación, tanto como controles formales o informales, lo que se busca es justamente eso, ¿no? Hacer hincapié en los ciudadanos para promover justamente determinados valores, determinados principios que hagan que esas personas puedan alinear estos tres modelos de control en uno solo, ¿no? Es decir, los tres estén alineados para que no tengamos esas situaciones de inseguridad que se plantean y que lo vimos en la diapositiva anterior, en las desarmonías, decíamos, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en estos mecanismos de control? Dentro de las normas legales, en el aspecto positivo, ¿qué va a suceder? Yo decía, si yo, vamos al caso positivo, si yo entregaba, o esa persona entregaba la billetera que vio que se le cayó al anciano después de cobrar su jubilación, dentro de las normas legales ¿qué es lo que va a lograr? Va a lograr también eso, el respeto por la ley, ¿sí? Dentro del mecanismo de regulación, digamos, en el aspecto negativo, no lo va a hacer por temor a la sanción legal, ¿sí? Dentro de las normas morales, él mismo, al devolverle la billetera, no quedarse con la billetera, ¿qué va a lograr? Va a lograr una gratificación propia, interna, digamos, lo que es la autogratificación en su conciencia, va a quedar en paz con esa conciencia, si yo hice lo que debía hacer, lo que estaba bien. Y obviamente va a devolver también esa billetera en el aspecto negativo por temor a la culpa, para no sentir ese sentimiento de culpa, ¿no? Y bueno, y dentro de las normas morales, ¿qué va a lograr esta persona? Va a lograr el reconocimiento social, el reconocimiento de ese grupo, decir, ah, hiciste bien, hiciste lo que tenías que hacer, esta persona es una persona honesta. Ese es el aspecto positivo. Y el aspecto negativo también le devuelve la billetera, ¿por qué? Por temor a la vergüenza, al rechazo social. Decía, ah, esta persona es una persona que le gusta quedarse con lo ajeno, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, son los mecanismos motivadores que uno busca influenciar sobre las personas para que
tanto las personas como los grupos sociales para que logremos esa convivencia ciudadana que sea, digamos, la adecuada y que esté ligada a lo que son los objetivos de seguridad, ¿no? Decimos que dentro de este enfoque hay una relación directa con la seguridad. A través de este enfoque lo que se puede lograr es, a través de este poder regulatorio, lograr los beneficios en cuanto a los comportamientos del ciudadano, ¿no? En esa transformación que uno busca, lograr un impacto directo en la seguridad. Y por otro lado, lo que se busca es intervenir en forma directa en las problemáticas de seguridad. Eh, Esto justamente se logra eh, dándole esa corresponsabilidad que uno busca, ¿no?, al ciudadano, dándole la participación y que sea un agente activo de la construcción de la seguridad. En una relación indirecta también, este enfoque de cultura ciudadana lo que busca es, paralelo a lo que son lograr el bienestar de las personas, la buena convivencia, también en forma paralela se busca, en forma indirecta también se busca estos objetivos de seguridad, incidiendo sobre la conducta, sobre la civilidad, vamos a lograr una buena convivencia, esa buena convivencia se va a traducir, como decíamos nosotros, en un estado de seguridad dentro de ese grupo social, ¿no? Bueno, allí hay dos ejemplos, los voy a dejar para que ustedes lo lean después, voy a tratar de avanzar, porque vamos con el tiempo, vamos a llegar muy justo, creo. Pero bueno, como dice el otro recuadro, eso no es la única forma de lograr un impacto positivo en la seguridad. Ya lo vimos nosotros, existe una serie de modelos de enfoques de prevención que los vimos nosotros, lo desarrollamos en las clases anteriores. Todos son complementarios, ninguno, o en este caso, como en este enfoque que estamos viendo, puede ser una medida que coadyuve justamente a los objetivos de los otros modelos que se puedan implementar. Sí, no hay que descartar unos y tomar otros, sino que hay que tomarlos a todos como posibilidades, como alternativas, digamos, de intervención en materia de prevención. Y tampoco se puede asignar todos los resultados obtenidos, tampoco se pueden asignar obviamente simplemente a este modelo, sino también que es una sumatoria de esfuerzos, de intervenciones que en el conjunto sí se puede decir que se ha incidido en materia de prevención de la seguridad, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que a mí me pueden definir dentro de este enfoque de cultura ciudadana? Indicadores que me pueden ir marcando una buena convivencia ciudadana. Por un lado está la tolerancia positiva, es decir, el pluralismo, es decir, que el ser tolerante hacia la otra persona que a lo mejor no confluye, no comparte por allí nuestras opiniones o tiene conductas distintas, pero que en ninguno de los casos genera inconveniente o problemática de seguridad, es simplemente distinto, o porque se viste distinto, o porque uno es rico y el otro es pobre. Entonces la tolerancia al distinto es una tolerancia positiva. Bueno, ese es uno de los indicadores que se pueden medir para ver si hay una buena convivencia, ¿no? Si esta cultura ciudadana tiene estos parámetros que hacen que uno pueda tener un nivel alto de cohesión social, de civilidad, y que eso, como decíamos, vuelvo a repetir, nos conlleve a lo que es un estado de seguridad adecuado dentro de un grupo social. Lo otro es la tolerancia negativa. La tolerancia negativa es decir, a ver, tolerar cosas que no se deben tolerar. Es decir, yo, como decíamos en el ejemplo anterior, si dentro de mi barrio yo veo que mi vecino sale todas las noches, no trabaja y vuelve al otro día con objetos de valor y todas esas cuestiones, y yo sé que está cometiendo delitos apoderándose de lo ajeno, y no digo nada, y no denuncio, o no presto declaración testimonial, o no me presto como testigo, entonces todas esas cuestiones hacen a esta tolerancia negativa, ¿no? Es decir, estoy viendo y no estoy haciendo lo que debo hacer porque no me interesa o por lo que sea, pero esa tolerancia negativa también se mide, y obviamente a mayor tolerancia negativa, obviamente que vamos a tener mayor incivilidad y obviamente nos vamos a alejar de esos propósitos de seguridad. Las justificaciones para violar la ley también, ¿sí? Esto creo que es más claro. Si yo digo, yo voy y corto la ruta porque es la única forma que yo tengo para que me den subsidios, para que me den alimentos, o
o me paro frente al supermercado y exijo que me den mercaderías, sí estoy justificando justamente mi conducta que no está apegada a la ley, pero lo hago justificándome en un estado de necesidad o porque no hay trabajo o por una serie de cuestiones, ¿no? Justificaciones para el uso de la violencia también es un indicador que me está diciendo a mí cuánto de visibilidad, cuánto de convivencia buena, sana, pacífica hay dentro de un grupo social. Eh, las justificaciones pueden ser, sí, la justicia no sirve, la justicia es corrupta, la policía no hace nada, yo voy a hacer justicia por mano propia, ¿sí? Entonces, es también un indicador que se puede medir para decir, bueno, haciendo referencia a cuánto se aleja o se acerca a los parámetros de seguridad, ¿no? La aportación de armas, lo mismo, está muy ligado a lo anterior. Si yo porto armas porque es la única forma de defenderme. A mí la policía no me cuide, la policía no pasea nunca por el lugar acá, esta es tierra de nadie. Entonces yo voy a usar mi arma porque sea registrada o no registrada, yo voy a portar armas porque es la única forma que tengo de defenderme, ¿sí? La capacidad de regulación, ¿sí? También esto es cuánto yo me puedo limitar en mis actos. ¿Sí? Tengo capacidad yo de regularme, de autorregularme. Eh, eh, puedo yo resolver mis conflictos de manera pacífica. Entonces, todas estas cuestiones también se miden. La disposición a ser regulado. Si yo me permito que otras personas, otras instituciones puedan regular mi conducta, que me regulen a través de la ley, que me regulen a través de las normas sociales, todo eso, ¿lo permito o no lo permito? También es otro indicador. La confianza interpersonal es lo mismo. Yo no confío en nadie acá en este barrio. Todos son una manga de delincuentes, todos son corruptos, todos son aquellos también. Todos son violentos, entonces yo no confío en ninguna persona. Es otro indicador también que se mide. La confianza institucional, lo que decíamos nosotros, que por allí es una justificación del uso de la violencia, el uso de armas de fuego. Yo no tengo confianza en la policía. Para mí la policía es corrupta, para mí la policía no hace nada. Para mí la justicia está desacreditada, es lenta, lo que sea, ¿sí? La confianza en las instituciones. La disposición a realizar acuerdos, ¿sí? No, yo no, acá yo no, yo soy yo y nadie más y no me interesa lo que diga el otro y no me pongo de acuerdo con nadie ni con nada, entonces soy yo y voy a hacer yo mi voluntad y la realizo yo a mi manera, ¿sí? Y lo último es la victimización, ¿sí? ¿Cuántas veces he sido víctima de un delito, de una situación de la problemática de seguridad? También es una medición de cómo es este nivel de cultura ciudadana que me puede alejar o me puede pegar a un estado de seguridad, ¿no? Eh, Acá la pregunta decía, ¿qué eran las antípodas de la violencia, no? La antípoda de la violencia, como decíamos, es lo más contrario, es el otro extremo de la violencia. Entonces, si hay un buen funcionamiento de las instituciones, del Estado que cumple con su responsabilidad de brindar seguridad y la participación del ciudadano en la construcción de esta seguridad, de la cual va a ser el beneficiario, obviamente que eso es lo contrario a lo que es la violencia, ¿no? Esa es la antípoda de la violencia. Alcanzar la legalidad, la tranquilidad, ¿sí? A través de la prevención, eso es la antípoda de la violencia. La seguridad es obviamente eso, ¿no? Fomentar la ciudadanía a través de este enfoque de cultura ciudadana, es eso, bajar la victimización, que haya poco delito, que haya una percepción positiva de lo que es la seguridad y no por el contrario que haya la justicia por mano propia, ¿no? Que lo que vimos como justamente nosotros lo vimos en la placa anterior, lo vimos como uno de los indicadores que nos puede permitir a nosotros medir este grado de civilidad, si nos acerca o nos aleja de la seguridad. Bueno, aquí ya vamos terminando. A ver, vamos bien con el horario. Sí. Dice, el objetivo de la cultura ciudadana es reducir la justificación moral o cultural de la ilegalidad. ¿Sí? Eh, con ello, como decíamos, busca contribuir a disminuir aquellos factores que son los que generan inseguridad. ¿Sí? Si yo me pongo como, a través de estos tres mecanismos de regulación, me pongo como objetivo bajar la violencia en un determinado barrio, porque hay dos grupos antagónicos que se enfrentan todos los fines de semana, más durante la noche, y qué sé yo. Entonces, a través de estos objetivos de cultura ciudadana, yo puedo generar justamente esos valores, esos intereses que persigan de mediar entre los dos grupos y ver cuáles son las motivaciones que tienen, ¿sí?
Las motivaciones pueden ser porque hay una rivalidad por el espacio, por el territorio, porque quiere ser ocupado por, la- por los dos grupos, que es generalmente lo que pasa cuando hay estos grupos de pertenencia que están en el mismo territorio, quien se apodera de ese territorio, eh, o porque existe ya una rivalidad de antaño y donde está, digamos, el ojo por ojo, el diente por diente, o aquella persona que quiere tomar venganza. Todas esas son las motivaciones que hacen de que se generen estos grados de inseguridad, ¿no? Entonces, trabajar a través de estos tres mecanismos es justamente modificar esas emociones, tratando de regular a la persona a través de la ley, tratando de regular a la persona a través de las normas sociales, modificándole las normas de convivencia en grupo que tiene esta persona y modificando justamente los valores, las creencias que tiene esta persona dentro de su interior, es decir, en la moral de esta persona, para modificar en su interior y allí, a través de eso, modificar lo que es la convivencia social, ¿no? Eso es básicamente lo que propone este modelo y sobre el cual busca trabajar, ¿no? Y del cual se ha trabajado bastante. Le comento por allí dentro de, por eso le digo, lean toda esa obra porque está muy buena. Este, este alcalde de Bogotá, dentro de los programas de prevención de la seguridad, eh, uno de ellos, les comento, por ejemplo, hablaba sobre, sobre los accidentes viales que existían tanto de peatones como de vehículos, ¿no? Que los peatones no respetaban y no pasaban por las sendas peatonales, los vehículos utilizaban toda la calzada, no permitían el paso de los peatones, inclusive estacionaban sobre las mismas líneas de paso de los peatones, una serie de irregularidades y de desórdenes que, a pesar de que existían los agentes de tránsito, estos no eran respetados, existía no había una credibilidad justamente sobre estos funcionarios que controlaban el tránsito y hacer multa tras multa no generaba lo que se buscaba, que era justamente prevenir los siniestros viales, ¿no? Entonces, este autor en un programa, Mocus, en un programa de prevención, saca elige 40 puntos de circulación del tránsito donde había mayor cantidad de incidentes de siniestros viales y cambia los agentes, saca a todos los agentes de tránsito y pone 40 personas que hacían mimos. Y estos mismos con sus señas, con sus señales, con sus dibujitos de aprobación y desaprobación, generaba, si bien no tienen la facultad de sancionar a aquellos transgresores de las normas de tránsito, sí la transgresión se la marcaba a través de una aprobación o desaprobación. Y a la vez que el mismo tenía su gracia para intervenir, para hacer marcar eso, generaba una buena imagen dentro de los mismos infractores. Entonces eso hizo de que la gente, por vergüenza, porque el mismo los ponía en evidencia, por vergüenza empezaron a corregir justamente todas las infracciones que cometían y en esos 40 puntos, digamos, de control que se hizo a través de los mismos, se logró reducir la tasa de siniestralidad, eso que llevó a que este mismo programa se implemente no solo en 40 puntos, sino en otros 400 puntos de la ciudad, con la intención esa, ¿no? de hacer prevención en materia de seguridad vial, ¿no? Ese es un ejemplo que le estoy marcando cómo a través más allá digamos, de la creatividad, es cómo trabajar en lo que es la conciencia de las personas, trabajar en esos tres ejes reguladores, ¿no? Veíamos que la regulación a través de la ley no funcionaba, entonces se trabajó a través de las normas sociales, se trabajó a través de la moral de las personas y poniendo en evidencia justamente las infracciones, las personas se sentían en evidencia, sentían vergüenza, entonces sentían ese rechazo de las personas, de las otras personas cuando infringían las normas viales y entonces fueron corrigiendo de esa manera. Sí, ese es un ejemplo y como eso ustedes van a leer en este trabajo una serie de programas que se han implementado y que en algunos casos ha dado buenos resultados. Y bueno, siempre dijimos, en una de las posibilidades dijimos, no es la única, sino una más de otras tantas posibilidades de intervención que hay en materia
de seguridad y que no es la única, sino es el conjunto de, de implementaciones que logra estos resultados, ¿no? O sea, tampoco se puede alegar exclusivamente a eso, pero sí se notó que hubo una fuerte incidencia, en este caso a través de este enfoque de cultura ciudadana en la aplicación de corregir, de prevenir esos accidentes de tránsito. Bueno, aquí simplemente mostrarles algunas combinaciones de la ley y la violencia, ¿no? Puede ser que una persona dice actúe de manera legal, pero no violenta. Un ejemplo dice denunciar el robo de un celular. ¿Sí? Me robaron el celular, es una denuncia, es una actuación legal y que no es violenta. Puede haber una actuación que sea ilegal y no violenta. Denunciar falsamente que me robaron el celular. ¿Sí? Actuar de manera ilegal y violenta. Hacer justicia por mano propia. Actuar de manera legal y violenta. ¿Sí? Realizar un escrache a un ladrón. No es ilegal, pero sí es violento. ¿Sí? Bueno, y aquí están, digamos, los dos extremos, ¿no? La violencia y sus antípodas. ¿Cuál es el antípoda de la violencia? Dijimos, el otro extremo era la seguridad. Habíamos hablado de eso, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las causas y consecuencias de la violencia podemos tener dentro de la ciudadanía lo que es la desconfianza y la pasividad, ¿sí? Hay desconfianza en las instituciones, ausencia de reparación de acuerdos, desconfianza en las personas, hay intolerancia. ¿Cuál es el otro extremo? Al revés, los acuerdos, la confianza con las instituciones, disposiciones a reparar los acuerdos incumplidos, la confianza interpersonal así con el vecino, la tolerancia al que es distinto, la impunidad social, ¿sí? Estoy yendo mal. La falta de respeto a lo público es, ¿sí? No me interesa o soy tolerante, digamos, a lo que son los sobornos, tanto ofrecidos como los pedidos, eh, el pesimismo moral, es decir, sentir que todo es corrupto, que nada sirve, que la mayoría de los ciudadanos y los funcionarios eh, son todos corruptos, que no se acepta ser corregido para comprar elementos indebidos, contrabando, esa serie de cosas. ¿Y cuál es lo contrario? La probidad, ¿sí? El rechazo a quien ofrezca o pida sobornos, el optimismo sobre lo que es la corrección en el actuar de los funcionarios como también de los ciudadanos. Y así tenemos los otros que lo vamos a dejar para que ustedes lo vean, lo lean. Eh, yo me voy a tomar unos minutos solo para hacer una reflexión de esto. Eh, esta obra, como le decíamos, habla mucho de experiencias realizadas en los últimos años del siglo pasado, que por allí, como le digo, ustedes van a encontrar datos que, si bien son desactualizados, pero por ahí sí son interesantes porque justamente muestran las diferencias entre un caso y otro, la diferencia entre una aplicación de un programa y otro. Pero, como decía, más allá de todo eso, tiene, tiene conceptos muy importantes justamente, y más que nada, en algunos casos hace referencia a la seguridad, hace referencia a esa evolución que hubo, que hablábamos nosotros del modelo punitivo, el modelo situacional, cómo llegamos a estos nuevos modelos de enfoque de prevención, que eso se da en todos los países y quizá en todos los continentes, y que muchos de esos modelos son aplicables aquí a nuestro medio local. La materia se trata justamente de eso, ¿no? Prevención delictual local, es decir, que sean aplicables en nuestro medio. Y esta es una opción más que tenemos nosotros para trabajar dentro de la prevención. Todos los otros modelos trabajan en la parte externa de la persona, ¿sí? Y esto trabaja en la parte interna, y está muy bueno. Cuando yo por allí, uno veía el trabajo de la policía comunitaria en la institución policial acá en la provincia de Salta, en muchos de los casos veía que los jefes de dependencias por allí no entendían el porqué de que el operador comunitario trabajaba en un proyecto de deporte, de cultura, eh, y por allí no tenía la aprobación y tampoco el apoyo de ese jefe, ¿no? Y es porque por allí a lo mejor no entendía o no tiene conocimiento
de este enfoque que justamente busca trabajar sobre el interior de las personas para tratar de modificar sus conductas y esas conductas hacer que en el conjunto haya una buena convivencia y esa convivencia nos lleve a nosotros a un estado de seguridad mucho más adecuado, ¿no? Por eso le decía, este trabajo que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo eh, tiene muchos aspectos importantes para que ustedes los vean, los lean y en algunos casos puedan replicarlos acá en nuestro medio. Así que bueno, eso, con esto creo que ya damos por concluido todos los enfoques que estamos viendo en materia de prevención. Ya la otra semana seguramente vamos a empezar a trabajar sobre lo que son las variables y los indicadores que a mí me van a permitir hacer un seguimiento, hacer un control y hacer una medición sobre todos aquellos esquemas de prevención integral que nosotros vamos a poder desarrollar en nuestras funciones, en nuestra profesión, y obviamente desarrollarlos dentro de lo que es el trabajo práctico número 3 de este módulo, ¿no? Que allí concluiríamos nosotros con las actividades de este módulo y que, les vuelvo a repetir, haciendo en forma correcta y más que nada completa, diría yo, los 3 trabajos prácticos, eh, seguramente le va a resultar mucho más fácil o más accesible, digamos, poder certificar esos saberes que ustedes están ahora asimilando en esta cursada, ¿no? Así que les vuelvo a repetir, le va a servir de mucho hacerlo en forma correcta, en forma completa. Sabemos que por allí los tiempos algunas veces no nos dan, pero bueno, hay que esforzarse un poco, hacerlo bien, y eso, como le digo, nos va a servir mucho para la parte final de este módulo. Así que bueno, vamos a concluir acá. Me cansé de hablar, trato siempre de hablar lo más rápido posible para ganar tiempo, porque de verdad son temas muy extensos. Son temas muy extensos y que uno trata de resumirlos, pero esto tómenlo como el inicio de esta temática, porque para buscar, leer e internalizarse y después escribir o plasmarlos en trabajos, hay muchísimo. Con esto ustedes tienen un puntapié como para iniciarse en esta temática y entender qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que por allí, porque no todo lo que uno puede encontrar como apuntes, como bibliografía, algunas veces puede estar desactualizada, puede hacer referencia a otros contextos que a lo mejor no los tenemos acá, pero bueno, ustedes ya con estos conocimientos le va a posibilitar a ustedes discernir, ¿no? Digamos, a cuáles ustedes justamente pueden apegarse y a cuáles ustedes pueden implementar o no acá en nuestro medio. Así que bueno, ahora voy a hacer un poco de silencio, voy a ver si en el chat hay alguna pregunta o consulta escrita, y si no, les doy la palabra a ustedes para que puedan hacer alguna consulta, alguna pregunta sobre este tema o sobre todo el módulo o las actividades que estamos trabajando hasta el momento. ¿Sí? Bueno, en el chat no hay ninguna consulta. Veo únicamente la pantalla abierta de 2 estudiantes de Retamal y de Medina. Nadie más. Oscar está ahí, pero tiene la cámara apagada. Bueno, ¿alguna pregunta, Medina? ¿Está todo bien? ¿Entendible? Está clarito, está entendible el tema de lo que es la cultura ciudadana. Creo que es lo que se refleja más en el tema de la prevención delictual, que es la que apunta al módulo que está usted dictando, licenciado. Sí, y dentro de esto hace mucho hincapié en trabajar justamente sobre la violencia, ¿sí? La violencia, porque la violencia puede ser, puede incurrir en el delito, la violencia eh, habla de la intolerancia, habla del distinto, habla de esas cuestiones, entonces mucho acá se puede trabajar justamente sobre la violencia, ¿no? Por eso yo uno de los ejemplos que le puse era justamente los grupos antagónicos, los grupos de pertenencia, que es allí donde se puede trabajar un montón y cambiar esas conductas violentas, es decir,
aquellas personas que únicamente por allí saben resolver esas cuestiones de conflicto, de diferencia a través de la violencia, a través de la fuerza, es justamente trabajar sobre eso, ¿no? Trabajar a través de este enfoque, tratando de modificar esa conducta en esos tres mecanismos reguladores, con la ley, con la cultura y con la moral, ¿sí? Bueno, ¿Retamal, todo bien? Sí, licenciado, tranquilo, entendible la clase. Bueno, aquí más está ahí. Perrones, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, profe. Sí, bastante entendible, bastante claro la clase. Yo le quería hacer una consulta referente a, ¿sabe qué? A las entregas de prácticos. Sí. Yo lo entregué en fecha 21, pero aparentemente el sistema no lo había recibido. El 22 lo volví a intentar de nuevo y ahí sí ya me mandó un correo electrónico a mi mensajería diciéndome que la actividad había sido registrada. Pero yo tuve ese problemita nada más con la entrega. O sea, yo lo hice en tiempo, digamos, pero no lo recibió la máquina, digamos, el ¿El sistema. trabajo 1 o 2 me dice? El uno. El 1. Ajá. Bueno, pero está subido. Lo ha tomado Sí, la... está subido. Sí, sí. Eso Bueno, también le quería preguntar si el plazo del 2 se va a extender un poquito más, porque yo creo que era hasta el 18, ¿que no? sí, era hasta el 18. Lo que voy a hacer es subirlo como recuperatorio, porque esto, Ajá. el trabajo práctico 2, extenderlo en el tiempo, me va a significar a mí retrasarme en darle la posibilidad a las personas que hagan el recuperatorio. Entonces, no hay inconveniente y es el mismo valor mientras esté aprobado el trabajo práctico que esté presentado en el momento que debe hacerlo o bien en el recuperatorio, ¿no? Lo importante es Ajá. que esté aprobado y que vayan avanzando en las actividades y determinar, porque es la condición para la regularidad, ¿no? De tener aprobadas todas las actividades. Y como ya le decía, el consejo es hacerlo en forma correcta, en forma completa, para que a ustedes les facilite y puedan después hacer el trabajo final de certificación de estos saberes. ¿Sí? Bueno, y acá Bien. justamente la pregunta de Jiménez dice: buenas tardes, quería consultar si habrá un recuperatorio de la actividad 2. Sí, 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 es lo que decía al señor Perrones, que no voy a extender el plazo, sí voy a subir un recuperatorio de trabajo práctico 2 para que justamente vamos avanzando en estas temáticas y bueno, vamos avanzando también en las actividades y poder concluir en términos con las 3 sesiones que conforman el módulo este, ¿no? Así que sí, sí lo vamos a hacer. Yo, para subir el recuperatorio del trabajo práctico 2, tengo que corregir. Aproximadamente son unos 70, 80 trabajos prácticos, porque algunos son grupales, otros lo hacen de forma individual, la mayoría lo hace individual, sobre lo que tengo que corregir y allí subir el listado de quienes están aprobados y quienes no, para que recién allí pueda subir el recuperatorio, así que me va a llevar unos días corregir todos esos trabajos, ¿sí? Mientras tanto, ustedes vayan, si bien ya lo tienen presentado, vayan sumando información, vayan sumando datos importantes de lo que a lo mejor yo a cada uno por uno, me tomé el trabajo por cada estudiante, de hacerle una devolución y marcarle por allí qué es lo que le está faltando o qué cosas debería tener en cuenta. Eh, si bien tienen el trabajo práctico 1, el diagnóstico aprobado, en algunos de los casos dice sugerencia, en otros ya le indiqué que debía mejorar o complementar esos datos informativos para poder hacer un segundo trabajo bien realizado. Y lo mismo, en el trabajo práctico 2, si bien ustedes lo tienen presentado, que capaz que lo aprobamos y todo, pero en lo que puedan ir mejorando, váyanlo haciendo. Uno de los temas centrales, cuando definimos los objetivos que yo le marqué como consigna, ustedes lo deben tener sí o sí dentro de esos trabajos, y sobre eso vayan viendo justamente qué les interesa a ustedes medir, qué les interesa a ustedes tomar información de esos objetivos, de esas metas, porque sobre eso es lo que vamos a trabajar nosotros. En la sesión 3 vamos a trabajar sobre las variables que hay de esos datos y cuáles son los indicadores que a nosotros nos interesa tener en cuenta para poder para hacer una evaluación, digamos, de estos trabajos, y eso nos va a guiar a nosotros, como yo le decía, a ver si son factibles de ser realizados, si persiguen objetivos que son alcanzables, si las metas
se pueden lograr de conforme justamente a los datos que uno ha logrado en el diagnóstico. Como yo le decía, si a mí me está diciendo que el delito está subiendo todos los años un 20%, no puedo poner como meta reducir al año siguiente un 50% el delito, así cuando todos los años está subiendo un 20%, entre 20 y el 50% es difícil que baje un 70% el delito como meta. Entonces esas cuestiones coherentes y congruentes con lo que es la situación que ustedes están relevando, tiene que ser así, si no uno entiende que sí, puede ser bonito lo que uno escriba, puede ser correcto en la definición del concepto de estas cuestiones, pero no va a ser realizable, va a ser imposible ser alcanzado, ¿sí? Y eso llevado a la práctica y más en un trabajo tan sensible como es la seguridad, obviamente van a recibir una desaprobación en su trabajo, en sus profesiones, ¿no? Así que bueno, eso. Si no hay otra pregunta u otro comentario, vamos a dar por concluida la clase, ¿sí?